quisieran encontrar las soluciones rápidas, pero los problemas que vivimos tienen de inicio 30 años. Por lo tanto, el reto que tenemos es que el trabajo creativo para enfrentar todo este tipo de problemas en forma organizada, informados, eso va a ser fundamental. Lo que decía la doctora es muy cierto. A nosotros nos han dado un voto de confianza para estar en una Secretaría de Estado. Todos aquellos que van a sentir afectados sus intereses, pues es casi seguro que van a enfocar las baterías hacia aquel que pueda generar inestabilidad a lo que durante mucho tiempo han sido, desde su punto de vista de estas personas, lo correcto. Yo creo que aquí tendríamos que sacar distintos compromisos entre todas y todos, porque los problemas que se viven entre los trabajadores universitarios coinciden en mucho con los problemas que se viven en el magisterio, con los problemas que se viven en el sector salud, con los problemas que se viven en distintas universidades, en distintos institutos tecnológicos en nuestro estado. Como ustedes saben, la reunión del día de hoy surge de una convocatoria para generar diálogos, y a partir de esa convocatoria he tenido la oportunidad de platicar con distintos compañeros, trabajadores y trabajadoras, todos ellos, y todos coinciden con el diagnóstico que ustedes me acaban de presentar. Trabajadores que son contratados por tiempo determinado a través de empresas intermediarias, trabajadores que no reciben sus prestaciones de ley, trabajadores que no tienen estabilidad laboral, trabajadores que no tienen a sus representantes sindicales que los representen, trabajadores que tienen sindicatos que incluso desconocían durante muchos meses o durante muchos años la existencia de los mismos. Ahora, ¿cómo podemos hacer ese trabajo que en lugar que sea vertical, como estamos acostumbrados, o como nos acostumbró el neoliberalismo, de que hay que acudir ante la autoridad para que la autoridad de forma vertical resuelva nuestros conflictos, empecemos a generar un trabajo horizontal? ¿Cómo empezar a ser ejemplo de muchos trabajadores jóvenes que hoy tomaron el micrófono y que les dejamos lamentablemente unas condiciones de desastre en su situación laboral? Porque esas son las condiciones en las que están viviendo hoy nuestros hijos y en las que casi seguramente vivirán nuestros nietos si no nos ponemos las pilas para comprender que la única vía es la acción colectiva. Y fíjense que estoy plenamente convencido que los gobiernos neoliberales le entregan la estafeta a gobiernos progresistas para que nosotros administremos las crisis que ellos han generado. Eso es bien importante, porque en la medida en que los trabajadores no tengan claridad, no comprendan perfectamente que los problemas que viven nos va a llevar tiempo por verlos a corregir, y que los trabajadores al mes, a los 2 meses, al medio año, al año, empiecen a caer en la desesperación y empiecen a buscar un culpable sobre la situación que durante muchos años ha venido generando, es casi seguro que los neoliberales nada más están esperando, dieron un paso atrás para el efecto de que los gobiernos progresistas encabezados por Andrés Manuel López Obrador los pongamos a prueba como trabajadores. Tenemos que comprender que estos gobiernos progresistas no nacen por generación espontánea, compañeras y compañeros. Nacieron por el esfuerzo
de muchas y de muchos compañeros trabajadores que perdieron el miedo desde hace algunos años. Pero ustedes deben de saber que la familia, con sus vecinos, con sus amigos, con sus compañeros de trabajo, es casi seguro que los medios de comunicación masiva están permeando nuestro cerebro y están haciendo que los trabajadores en el país empiecen a ver mal distintas acciones de gobierno y empecemos a dudar nosotros de ese cambio que es posible. Esa es una terapia permanente, compañeras y compañeros. Ya lo vimos este año, cuáles fueron las consecuencias de esa permanente campaña. ¿Sí? Muchos dirán, es que, ¿por qué perdimos en la ciudad de Puebla? ¿Por qué perdimos en distintas partes del estado de Puebla? Simple y sencillamente porque todavía no hemos comprendido la importancia de estudiar y de interpretar nuestra realidad. En la medida en que nosotros reflexionemos con la familia, con los vecinos, con nuestros amigos y con nuestros compañeros de trabajo, cuál es el origen de nuestro problema, en esa medida de reflexión colectiva empezaremos a comprender y empezaremos a visualizar cuáles son los caminos para encontrar soluciones colectivas a estos problemas. Para muchos será fácil, bueno, hay condiciones, vamos a marchar para exigirle al gobierno que va a empezar a partir del 1 de agosto, empiecen a resolver nuestros problemas que hoy tenemos. Para muchos será fácil esa alternativa. Muchos de nosotros estamos acostumbrados a marchar y a protestar y pensamos que hoy, con un gobierno diferente, tendríamos que encontrar respuestas inmediatas, tendríamos que encontrar soluciones inmediatas. Les voy a poner un ejemplo de lo que nosotros vamos a empezar a ver. Hace 2 años, un grupo de trabajadores que fueron afectados en el ISSSTE me invitaron a participar en una protesta en el ISSSTE, en las oficinas del ISSSTE. Ahí trabajadores jubilados y pensionados que no eran del magisterio, no habían recibido su incremento en el gobierno de Moreno Valle. Entonces los compañeros dijeron, licenciado, no nos dan nuestro incremento, ya hicimos nuestra petición y no nos hacen caso. Lo queremos invitar para que llegue usted a protestar junto a nosotros allí en las oficinas del ISSSTE. Llegaron los compañeros, pusieron su bocina, no más de 10, porque en ese momento existía miedo de la represión. Empezamos a hacer uso de la palabra, pasa una compañera viendo la protesta y nada más mueve la cabeza como diciendo, no, ese no es el médico. Se mete a la atención médica, sale la compañera llorando y se acerca con nosotros y nos dice, no me quieren dar ya mis medicamentos, soy diabética. Primero nos dijo que no y después salió con el problema. Inmediatamente tomamos el micrófono y empezamos a denunciar esta situación. Extraordinariamente sale una persona, jala a la compañera, se la lleva y a los pocos minutos la compañera ya se va con sus medicamentos. Y cuando pasó frente a los compañeros que estaban protestando, en lugar de decir gracias compañeros porque por ustedes resolví este problema inmediato, se fue la compañera sin hacerle caso a los compañeros. Ese es el nivel que tenemos los trabajadores aún en nuestro país. Que si yo no encuentro solución inmediata a mi problema, doy la media vuelta, doy 3 pasos atrás y dejo a los compañeros con el problema que están viviendo. Eso es una falta de formación. Y esa falta de formación nos afecta a todos. Nos afecta directamente hoy a los trabajadores, pero les va a terminar afectando a nuestros hijos y a nuestros nietos. Me hacen distintas preguntas, como si hoy siguiera siendo un abogado como lo he sido durante los últimos 30 años. Todos los que están preocupados por la nominación a mi persona, pues esperan que yo pueda dar una posición personal, pero no, compañeros. Todas estas peticiones que ustedes han hecho, todos estos
puntos que ustedes me han compartido, ¿sí? Los invito a que a partir del 1 de agosto me los puedan hacer llegar ya como autoridad para que nosotros les podamos dar una respuesta en términos de ley. Mucho de lo que ustedes me han dicho son violaciones a la Ley Federal del Trabajo. Eso sí se los adelanto, eso no se puede ocultar. La cuestión de la falta de seguridad social. Fui a visitar al Tribunal de Arbitraje y a la Junta Local de Conciliación y Arbitraje. Platiqué con el personal y muchos que están laborando en estos tribunales me decían, bueno, vienen despidos, y les digo, no, mi política es que tiene que mantenerse la estabilidad laboral. Digo, pero ¿cuáles son las condiciones que ustedes viven aquí, en la Junta, aquí en el tribunal? Ahí hay contratos por honorario, ahí hay contratos por tiempo determinado. Me encontré con un trabajador que me comentan que está enfermo de su pie y que no tiene seguridad social. Y cuando pregunto cuántos no tienen seguridad social, ustedes se sorprenderían que en esos tribunales laborales en donde los trabajadores buscan justicia, muchos de los profesionistas que están ahí no tienen seguridad social. Y les digo, bueno, ¿y por qué no han exigido este derecho? Por el miedo a perder su estabilidad laboral. Eso se va a tener que terminar, compañeras y compañeros. Fíjense, al empezar las intervenciones, uno de los ponentes, el licenciado Luis Ortega, ya no sé si esté por acá, ¿sí? Ahí está. Él dice que muchos reglamentos vigentes en la universidad son neoliberales. Sería muy interesante que existiera un foro en donde se pudiesen analizar las legislaciones que afectan a los trabajadores, pero a los trabajadores en general, ¿sí? Porque así como el licenciado Luis Ortega comenta de estas legislaciones a nivel de la universidad y que su punto de vista es que son neoliberales, los compañeros del Seguro Social también me he encontrado con opiniones de que mucha legislación federal los ha venido afectando en cuanto a sus prestaciones como jubilados y como pensionados. Bueno, hagamos un foro, presentemos ponencia, construyamos argumentación para el efecto de que podamos convencer a más, porque aquí el tema también hay que tenerlo muy claro. Para poder transformar nuestra realidad no es una cuestión de agarrar un camino recto para poder llegar a la meta, porque muchos tendrían confianza en ese camino. No, yo creo que donde podemos llegar más lejos como trabajadores es si caminamos juntos. Si caminamos juntos podemos llegar más lejos. Si cada uno ve su problema en forma individual, es casi seguro que muchos se van a cansar y los van a dejar solos. Tenemos que trabajar en conjunto. Por ahí dice, bueno, ¿qué va a pasar con las jubilaciones y las pensiones? En el ISSSTE viene una crisis y me decían los compañeros que tienen ISSSTE, ¿qué podemos hacer? Pues adelantarnos a las crisis, hacer una reflexión, hacer un análisis. Y el día de ayer platiqué con unos compañeros dirigentes sindicales para que hagan un foro sobre la seguridad social, no solamente del ISSSTE, aclaro. En unos momentos me voy a reunir a las 4 de la tarde con trabajadores del ISSSTE. Ahí hay distintos compromisos del gobierno federal que también tenemos que llevar a feliz puerto, ¿sí? Pero todo es cuestión de organización. De organización, es fundamental eso, compañeras y compañeros. La cuestión de los salarios, la preocupación que tienen con relación a los investigadores. Nuestro presidente ha sido claro, en donde existe una injusticia, y esa injusticia se demuestra a través de argumentos, el gobierno de la República, y en el caso del gobierno estatal, cuando seamos gobierno a partir del 1 de agosto, donde existe una injusticia
debidamente argumentada y debidamente sostenida por parte del quejoso, nosotros tendríamos que reconocer esa injusticia que se está viviendo, argumentar con los que se tenga que argumentar sobre la injusticia que se está viviendo. Antes de esta reunión, platiqué con un funcionario universitario y yo le dije, nosotros vamos a llegar con el ánimo de resolver conflictos, no de generar conflictos. Esto es, todos los conflictos que se vayan presentando se tienen que encontrar canales de solución para los conflictos individuales, pero canales de transformación para los conflictos colectivos. Canales de transformación para los conflictos colectivos. El outsourcing, uno de los temas que preocupa a todos los de la cuarta transformación. El tema del outsourcing, compañeras y compañeros, es algo que nos ha faltado ver cómo enfrentarlo. Aún no se materializó en la legislación laboral la cuestión de una reforma para modificar este tema. Muchos de ustedes lo observaron. Se garantiza la libertad sindical, se garantiza la democracia sindical dentro de los aspectos de los trabajadores. Este tema tenemos que hacerlo más visible. En todas partes hay compañeros que están siendo contratados por este tipo de empresas. Y por lo menos en la Secretaría de Trabajo, de acuerdo a lo que nos han informado, solamente hay 5 inspectores para todo el Estado. 5 inspectores para todo el Estado. Y cuando llegan a cumplir con el requisito de ver las condiciones en que laboran los trabajadores, no tenemos, legalmente hablando, condiciones para poder presionar a los empresarios. Fui a la sierra la semana pasada y me encuentro con un grupo de trabajadoras que laboran en una empresa de capital extranjero. Y me dicen las compañeras, ¿qué hay de cierto que como trabajamos en una empresa de capital extranjero no nos deben de dar prestaciones que establece la Ley Federal del Trabajo? Y le digo, ¿cómo? Sí, no nos pagan vacaciones, no nos pagan aguinaldo porque dicen que es una empresa extranjera y que nosotros no tenemos derecho a eso que la Ley Federal del Trabajo establece. Vean ustedes cómo necesitamos un medio de comunicación de trabajadores y para los trabajadores. Ese sería el compromiso en todos los foros en donde vamos a ir, que los trabajadores generen su propio medio de comunicación. De tal forma que todos los sectores, en todo el Estado, vean los problemas que están viviendo los trabajadores universitarios. Va a ser una presión mediática para aquellos que tienen responsabilidad de generar este tipo de problemas y solucionar este tipo de problemas. Las transformaciones de plaza, otro de los temas que en distintas instituciones de educación he visto, en donde los directivos, los rectores, no son tan transparentes en cuanto a las transformaciones de plaza. Creo que si ustedes pudiesen también organizar estos foros, a ver, les voy a proponer una lista de foros para que en este agosto, septiembre, octubre, noviembre y diciembre, en estos 5 meses, nos sigamos viendo, pero además empecemos a ver otros compañeros de otros sectores que también están afectados. El primer foro que propongo, compañeras y compañeros, es uno sobre jubilaciones y pensiones. Jubilaciones y pensiones. Es casi seguro que los trabajadores al servicio del Estado, que hay un compañero presente, que los trabajadores del ISSSTE, que los trabajadores universitarios, que los trabajadores del Seguro Social, que los trabajadores del ISSSTE, podrían empezar a visualizar cómo el tema de las jubilaciones y pensiones, modelo neoliberal actualmente vigente, podría ser modificado con la participación de los trabajadores. El otro tema sería el sindicalismo en la cuarta transformación. Ustedes deben de saber que la reforma laboral que se publicó a partir del 1 de mayo obliga a los sindicatos a democratizar, pero también obliga a los sindicatos que tienen un contrato colectivo a que pase por un aval de los trabajadores para que ese contrato colectivo de trabajo siga subsistiendo. Ojo, vean ustedes ese momento que estamos a punto de vivir los trabajadores de nuestro país, en todo el país.
democracia sindical y la cuestión de que los trabajadores decidan el contrato colectivo de trabajo que debe de prevalecer en su empresa. Son dos puntos muy importantes y que los establece la Ley Federal del Trabajo. El tema de la justicia laboral. Durante mucho tiempo, muchos de ustedes han sido testigos de juicios que tardan años, ¿sí? Que tardan años para resolverse. Recientemente, los maestros despedidos del gobierno del Estado en la época de Moreno Valle obtuvieron un laudo favorable el pasado 12 de junio del Movimiento Democrático Magisterial Poblano. Pasaron 7 años, compañeras y compañeros, para que los compañeros tuviesen un laudo firme. A partir de la próxima semana se van a reinstalar los maestros y las maestras despedidas por el gobierno de Moreno Valle. Fundamental el foro sobre justicia laboral. Hay un problema muy delicado que a mí me gustaría plantear en ese foro para que todos conozcamos. ¿Cuántos trabajadores están administrando justicia en la Junta Local y cuántos están administrando justicia en el Tribunal de Arbitraje? La cuestión de la estabilidad laboral. ¿Cómo a muchos trabajadores se les ha venido engañando durante muchos años que con la simple firma de un contrato por tiempo determinado o de un contrato por honorarios, los trabajadores no tienen derecho a reclamar nada? Nos ha faltado una campaña informativa para contrarrestar esa práctica ilegal. Los contratos por honorarios, si el trabajador o la trabajadora está sujeta a un horario, a un lugar determinado y bajo las órdenes del patrón, es una relación laboral. Muchos compañeros despedidos del ICATEP, que es otro organismo descentralizado del gobierno del Estado, que se quisieron organizar a través de un sindicato y que reclamaban su estabilidad laboral, tuvieron que pasar 4 años para que empezaran a salir los laudos en donde se reconocía que los trabajadores tenían una relación laboral y que su contratación era por tiempo indeterminado. Ojo, tuvieron que pasar años. Nosotros tenemos la plena convicción de que no van a existir juicios que tarden años. Vamos a concentrarnos para que todos aquellos que están en juicio tengan sus resoluciones en forma que establece la ley y que ya no haya obstáculos para que el compañero o la compañera resuelva su situación jurídica. El tema de la seguridad social, compañeras y compañeros. Hoy el gobierno federal viene con una propuesta de hacer universal la seguridad social. Y muchos compañeros y muchas compañeras les empieza a preocupar qué va a pasar o cuál es el futuro de su seguridad social. Y entre nosotros generamos rumores, generamos interpretaciones. Sería muy interesante en los próximos meses tener un foro sobre la seguridad social, en donde las autoridades federales estén presentes, en donde las autoridades locales estemos presentes, en donde expliquemos a los trabajadores y a los líderes de los trabajadores cuál va a ser la ruta sobre la seguridad social. Eso va a evitar que la derecha, que esté en interés en desestabilizar a los gobiernos progresistas, nos meta a nuestra cabeza distintas dudas, distinto ruido que afectaría el futuro de nuestro país. Y por último, vamos a desarrollar un foro para que comprendamos la situación del trabajo en nuestro estado, el tipo de trabajo, los tipos de salario que percibimos. Nosotros somos uno de los estados que está en los últimos lugares en cuanto al nivel salarial, compañeras y compañeros. Tenemos lugares que se ven urbanísticamente muy bien, pero los salarios de los trabajadores dejan mucho que desear. Y la cuestión del trabajo es la esencia fundamental de cualquier ser humano. Por lo tanto, tenemos que darle a todos los sectores esa interpretación de que gracias al trabajo se pueden transformar las sociedades. Eso
tiene que ser objetivo y un reto colectivo de todos y cada uno de los que estamos aquí presentes. Me llevo ya distintas peticiones para platicar con el licenciado Barbosa. He venido desarrollando un diagnóstico con distintos sectores. Hay mucha coincidencia en cuanto a los problemas que se viven por todos los trabajadores. Lo único que les pido, compañeras y compañeras, es que no nos cansemos, que cada vez que tengamos algún foro llevemos propuestas por escrito, llevemos el problema, pero también llevemos la propuesta de solución. No le dejemos todo a la autoridad, porque la autoridad podrá poner el 100% de pasión para resolver los conflictos que viven los trabajadores. Pero si los trabajadores en forma colectiva no le ponen inteligencia para plantear soluciones a su problema, va a ser muy complicado que nosotros encontremos soluciones. Gracias, compañeras, gracias, compañeros. Felicito a muchas y muchos de ustedes que durante muchos años los vi en distintas marchas, los vi en distintas protestas, hablando no por ustedes, hablando por compañeros y compañeras que vivían una injusticia. Felicito a muchas y a muchos de ustedes porque cuando decidieron pelear por sus derechos, resistieron para que esos derechos fueran reconocidos por parte de la autoridad, aun cuando hayan pasado años para que esos derechos se respetaran. Felicito a muchas y muchas de ustedes que hoy pasaron aquí, que perdieron el miedo, porque muchas veces decir, antes, si yo paso y hablo, es casi seguro que va a llegar esta información al rector, va a llegar esta información el sonido se está viciando, va a llegar esta información al director, va a llegar esta información a los líderes sindicales y es casi seguro que voy a ser sancionado. No, históricamente, compañeras y compañeros, cuando se pierde el miedo al hablar, cuando se pierde el miedo a ser solidario con otras y con otros, es cuando empezamos a transformar nuestra realidad. Los invito a cumplir con 5 tareas fundamentales como trabajadores, a que llevemos a nuestra casa, con nuestros vecinos, con nuestros amigos y con nuestros compañeros de trabajo, actividades de educación, de cultura y arte. Primera actividad. Esa tarea va a ser fundamental y la vamos a estar desarrollando permanentemente entre todos los trabajadores. Educación, cultura y arte. Segunda tarea, compañeros, que el tema que pongamos en la mesa es cómo enfrentar el cambio climático como trabajadores. El cambio climático es algo que le estamos heredando a nuestros hijos y a nuestros nietos. Tercer tema, la cuestión de la salud. Existe un número importante de enfermos crónicos degenerativos que están enfrentando su situación en forma aislada, cuando podríamos enfrentarlo en forma organizada y en forma preventiva. Cuarto elemento, el trabajo y la economía solidaria. A partir de que me han designado como secretario de Trabajo durante el mes pasado y compañeros y compañeras, he recibido infinidad de solicitudes de empleo, de profesionistas, de gente capacitada, que por la cuestión del modelo económico que vivimos no tiene ninguna alternativa para poder subsistir dignamente. Tenemos que trabajar en ese trabajo y economía solidaria. Este trabajo de economía solidaria, compañeras y compañeros, también tenemos que solidarizarnos con los productores del campo que están alrededor de nuestra ciudad. Hace algunos años, recuerdo que también el compañero Luis Ortega llevaba con despensas para el efecto de empezarlas a repartir entre los trabajadores universitarios. Hay compañeros productores que tendríamos que estar apoyando para que esos productores del campo les pudiésemos consumir sus productos que les llevan su esfuerzo diario. Y por último, compañeras y compañeros,
que exista el compromiso de que cada uno de nosotros sea un medio de comunicación permanente, de que no utilicemos este medio de comunicación moderno solamente para compartir memes o para compartir noticias falsas, sino que lo utilicemos para estar informando el proyecto alternativo de nación que encabeza Andrés Manuel López Obrador, para que lo estemos utilizando para el proyecto alternativo del Estado que está encabezando el licenciado Miguel Barbosa, y para que lo utilicemos para que si tenemos un sindicato que vale la pena apoyar e impulsar, utilizamos este medio de comunicación para convencer y para explicar y para informar a más compañeros y a más compañeras de que estamos viviendo un momento histórico para transformar a nuestro país. Muchas gracias.